después de haber estado explorando este problema de la última búsqueda desde distintos puntos de vista, después de haber hecho la analogía con la agencia de viajes física y después de haber visto qué es lo que me tendrían que anotar en la tarjeta en distintos escenarios y en el último que hemos visto donde me pueden anotar un número aleatorio y con ese número aleatorio va a ser difícil que yo pueda saber cuáles son los números que tienen otros usuarios y donde hemos calculado la probabilidad de que alguien lo adivine o por fuerza bruta lo trate de encontrar. Pues vamos a ver ahora la relación de todo esto con lo que está ocurriendo en el web, claro, porque al final no olvidemos que lo que estamos hablando es de cookies en el web. El problema que hemos visto de la última búsqueda, en la parte que tiene que ver con los identificadores, lo podemos generalizar perfectamente a lo que está ocurriendo en el web. Imaginaros que lo que ocurre es que tenemos una tabla en el lado del servidor y en el lado del servidor tenemos identificadores y tenemos acciones en general. Hasta ahora teníamos la última pregunta, pero podemos poner acciones. Cada vez que viene un navegador, le doy un identificador. Voy a seguir poniendo números enteros pequeños como 4, 7, 8, pero ya sabemos que lo que debería ser es un número aleatorio a elegir entre un número muy grande. Por ejemplo, ya hemos visto 128 bytes o algo por el estilo. Bien, pero eso nos da el número 478. Lo que va a hacer el servidor para poder seguir qué es lo que está haciendo este navegador es apuntar las acciones. Por ejemplo, pues aquí apuntará hizo tal cosa. Por ejemplo, en el caso del problema de la pregunta, pues preguntó por Alaska. Continúo apuntando para otros navegadores que me vayan visitando y en un momento dado vuelvo a ver la misma cookie, vuelvo a ver que me visita el 478. Pues apuntó, hizo otra cosa, quizás ahora me preguntó por la Patagonia. Y continúo apuntando cosas de otros navegadores. Y en un cierto momento me vuelve a preguntar el 478 y vuelvo a apuntar lo que hizo. Y así sucesivamente. Daros cuenta que todas estas acciones que estoy apuntando aquí, lo que me marcan es mi historia, mi relación con el 478. De esa manera puedo ir apuntando fácilmente todo lo que estoy haciendo y puedo tener lo que se llama el estado de la sesión. ¿En qué estado quedaron las cosas después de cada una de estas interacciones? Donde estoy apuntando aquí acciones, esto podría ser, por ejemplo, una aplicación de comercio electrónico donde yo aquí voy apuntando, pues metió tal cosa en la cesta de compra, metió tal cosa en la cesta de compra, compró. O puede ser una interacción con un banco, donde podría ser aquí, pues hizo una transferencia de no sé qué, aquí sacó tanto dinero, aquí volvió a hacer otra transferencia. Y a partir de ahí podría calcular, por ejemplo, su saldo. O podría ser, visitó tal página de un periódico, visitó tal otra página del periódico, visitó tal otra página del periódico. Si este es un servidor de un periódico y quiero saber qué páginas están visitando mis usuarios. Y así sucesivamente. Daros cuenta que para cualquier aplicación que se os ocurra, voy a poder encontrar una manera en la que yo voy a apuntar aquí todo lo que el usuario está haciendo y, si os fijáis, esta base de datos con todas estas acciones, lo que me va a dar en realidad es el estado actual de ese navegador con mi sitio, qué cosas ha hecho y por lo tanto en qué estado está, qué relación tiene actualmente con mi sitio. Por el contrario, si lo que guardo son las otras cookies que guardaba en el lado del navegador solamente para tener datos sin tener ninguna tabla de este estilo, ninguna base de datos de este estilo en el lado del servidor, lo único que voy a poder hacer es lo que me indiquen esos datos que me vayan mandando las cookies que tiene el navegador. En ese caso, esto es el navegador y esto es el servidor. En el servidor no tengo datos. Los únicos datos que yo tengo son lo que me manda el navegador en cada momento y cuando acaba la interacción, o sea, cuando le respondo, este dato ya no me sirve para nada porque a continuación va a venir otro navegador diferente que va a tener otro dato diferente y me va a hacer otra pregunta y voy a tener que hacer algo relacionado con lo que me ha mandado ese navegador en ese momento. Daros cuenta que en este caso lo que estoy haciendo es guardar el estado en el lado del navegador. El navegador es el que sabe cuál es la relación con el servidor. Digamos que lo sabe de una forma en realidad un poco rara, porque en realidad no sabe nada, simplemente ha guardado datos. Pero todos esos datos están guardados en su lado. En el lado del servidor no hay nada, todo está aquí. Esto y esto es el estado de estos navegadores. Sin embargo, en este otro caso, en el segundo escenario donde guardábamos identificadores, el estado es todo esto que está guardando en la base de datos del servidor. Lo que se guarda en el navegador, en realidad no me indica el estado, sino que me permite conseguir el estado. De forma que en el navegador guardo una única cookie
que sería en este caso la que pondría 478, que voy a presentarle al servidor para que me pueda localizar en la base de datos en todas las ocasiones. Y repito que el estado se mantiene completamente en el lado del servidor y lo único que mantengo en el lado del navegador es un número que en principio no dice nada, pero que permite identificar cuál es el navegador que me está consultando en cada momento para poder diferenciarle de otros navegadores que vayan llegando. Porque naturalmente aquí intercalado tendré, por ejemplo, el 479, que es otro navegador diferente, al que le he dado la cookie 479 y que también me irá haciendo peticiones en ciertos momentos y cada vez que lo haga me mandará la cookie, me enviará la cookie 479 con la que yo podré trazar sus acciones, que serán otras acciones diferentes que va haciendo, ¿no? Entonces, en este escenario lo que tendré es, por ejemplo, aquí el estado rojo, que sería el conjunto de todas estas cosas, y el estado verde, para otro navegador diferente, y que sería el conjunto de todas las acciones que ha hecho el navegador verde. Pero las tengo guardadas en el lado del servidor, y en el lado del navegador solamente tengo el identificador. Por lo tanto, veis que las dos soluciones son radicalmente diferentes y tienen también implicaciones muy diferentes que veremos más adelante en cuanto a tolerancia a fallos, en cuanto a privacidad y algunas otras cosas más. Pero ahora quiero plantearos un tema que vamos a ver con detalle el próximo día y con el que quiero que penséis un poco durante esta semana que viene. Y es el problema de la autenticación. Porque si lo pensáis, en la autenticación lo que tenemos es una situación muy similar a la que tenemos en el caso del que hemos visto en la derecha, donde tenemos distintas acciones. Lo que ocurre es que aquí vamos a tener una acción especial que es autenticarse. Y autenticarse en realidad, si lo pensáis, voy a pintar aquí un pequeño diagrama de tiempos. Si lo pensáis es que tengo un navegador y un servidor. Este sería el navegador. Voy a tener una página especial que es, vamos a suponer, la página de login, donde el navegador en un momento dado lo va a pedir, la página para poder entrar. El servidor le va a responder con un formulario HTML en el que van a venir dos campos, donde se espera que el usuario ponga su usuario y su contraseña. Y el usuario va a responder rellenando esos campos y poniendo, por lo tanto, usuario y contraseña. Y eso va a llegar al servidor. Y el servidor puede utilizar exactamente este mismo mecanismo para mantener información de autenticación y para, a partir de este momento, poder saber quién es el usuario simplemente con una cookie de identificación, que va a ser una cookie con un número aleatorio de estos que hemos visto. La cookie se va a almacenar en el lado del navegador y cada vez que el navegador vuelva a mí, me va a haber enviado esa cookie. De forma que yo sé quién es ese usuario, porque sé cuál es el identificador que viene en la cookie, y con ese identificador voy a entrar en una tabla, que en este caso normalmente voy a llamar la tabla de sesiones autenticadas, donde voy a tener el identificador y el usuario, que será el mismo usuario que se identificó aquí cuando me dio su usuario y su contraseña. Este usuario es lo mismo. De forma que ahí he guardado este numerito que es el que metió en la contraseña y aquí tengo el usuario, user, el que sea. ¿Vale? Entonces, en esta tabla están todos los demás usuarios activos en el sistema, cada uno con una cookie como esta. Entonces, quiero que penséis un poquito en este escenario. Primero, que vayáis viendo cómo es un caso particular de las cookies de identificación que hemos visto, pero obviamente puedo tener cookies de identificación sin autenticación, porque daros cuenta que todo lo que hemos hecho hasta ahora no implica autenticación. Ahora estoy empezando a incluir el concepto de autenticación. Hasta ahora no teníamos nada de autenticación, era simplemente datos que yo quería guardar. Pero daros cuenta que la autenticación es un caso particular. Y lo que quiero que reflexionéis un poco es en las implicaciones de, ¿podría yo cambiar esta cookie de aquí? O es más, ¿podría yo esta cookie, si alguien me la supiera de alguna manera, podría hacer algo con esta cookie en otros sitios? O en otras palabras, en el fondo, ¿para qué realmente está sirviendo esta cookie? Pero para ponerlo más concreto, y es con lo que empezaremos el próximo día, es si yo tengo acceso a esa cookie de un usuario autenticado, ¿qué voy a poder hacer exactamente con ella? Pues imaginaros si por lo que sea, yo puedo acceder a esa cookie tal como está almacenada ahí. Y yo no soy obviamente el usuario que se ha autenticado, yo soy otra persona distinta. ¿Qué voy a poder hacer con esa cookie exactamente y cómo lo podría hacer? ¿Vale?
Eso es lo que quiero que os planteéis.